La palabra para el doctor Alexis Milo, comisionado de la COFETEL. Bueno, primero que nada, quiero agradecer al diputado Juan Pablo Adame por la invitación a estar con ustedes el día de hoy y felicitarlo por llevar a cabo este tipo de actividades en las cuales, a partir del intercambio de ideas y de la discusión de las alternativas que tenemos al frente, es como lograremos hacer que una agenda digital para México avance de manera rápida. Déjenme compartir con ustedes algunas reflexiones y obviamente abordar las interesantes preguntas que planteó el diputado en la invitación, ¿no? Bueno, primero que nada, un dato que seguramente ya se habrá compartido aquí en algún momento de la mañana es que salió la semana pasada los últimos datos de la OCDE, en los cuales se ve la penetración de la banda ancha en el país y pues volvimos a salir en lugares, en los últimos lugares de este comparativo internacional. Al cierre del primer semestre de 2012 se registraron 10 suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, lo cual nos puso en el lugar 34 de 34. Esto pues no representa avance desde la medición anterior en cuanto a posiciones, que fue en el segundo semestre de 2011. En el mismo periodo hubo 11.1 suscripciones de banda ancha fija por cada 100 habitantes y bueno, eso nos ubicó en la posición 33 de 34. Si bien la comparación con los países de la OCDE en términos de penetración de la banda ancha fija o móvil puede tener algunos problemas porque son países de mayor ingreso, son países ricos en donde, digamos, el despliegue de infraestructura y el acceso de la población en general a este tipo de servicios puede facilitarse y no ser necesariamente comparable con el nivel de desarrollo de México. Bueno, creo que la semana pasada tuvimos de nuevo una fuerte llamada de atención por parte de estos indicadores que se publican cada año. Ahora, lo que a mí me preocupa, y lo he manifestado en algunas ocasiones, no es tanto que estemos en los últimos lugares, porque de alguna manera son países ricos. Lo que me preocupa todavía más es que la velocidad a la cual la penetración de la banda ancha viene creciendo también nos ubica entre los últimos lugares de la OCDE. Y esto me resulta, en lo personal, más preocupante porque deberíamos pensar que los países que estamos más atrás en penetración de banda ancha, pues deberíamos estar cerrando esa brecha más rápidamente que los países que tienen una mayor penetración. En 10 años, en la medición, digamos, que va hasta esta última de la OCDE, únicamente hemos conseguido agregar 11 suscriptores adicionales por cada 100 habitantes, mientras que el promedio de los países de la OCDE añadió 22 suscriptores por cada 100 habitantes. Entonces, como les decía, me preocupa la velocidad a la cual estemos incrementando la penetración, porque esto quiere decir que podría ser que esta brecha digital incluso se esté ampliando y esa tendencia evidentemente es de preocuparse. El problema también es que al observar cuál es la composición de este crecimiento en la penetración de la banda ancha, se advierten algunos problemas. Cuando vemos este crecimiento, les decía, de 11 suscriptores por cada 100 habitantes, se puede ver que mucho, diríamos casi la mitad de ese crecimiento se explica por los deciles de mayor ingreso en el país, por los deciles 9 y 10. Mientras que el crecimiento de la penetración de la banda ancha en los deciles más pobres, ¿no?, digamos el 10 o 20% más pobre de la población, está añadiendo muy poco a esta penetración. Si lo que todos sabemos y creemos firmemente, y por eso estamos aquí, es que las tecnologías de la información son un mecanismo de movilidad social, son un mecanismo de compartir, digamos, la riqueza del conocimiento en línea, y que de ese modo fortalecemos la productividad, la identidad nacional, fortalecemos muchas cosas. Pero si vemos que este elemento está creciendo de manera dispar entre sectores ricos y pobres de la población, podríamos correr el riesgo de que las tecnologías de la información se convirtieran en un elemento regresivo, más que un elemento de igualdad social, de identidad nacional, y esto creo que añade a las preocupaciones que he venido mostrando.
Y esto, pues evidentemente ha llevado a que los niveles altos de la población en México, digamos el 10% de la población, tenga niveles de penetración similares a los de la Unión Europea, mientras que los menores niveles de ingreso de la población tengan niveles de penetración similares a los de algunos países africanos. Entonces, lo que debemos evitar es que en el sector de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y el conocimiento, nos pase que acabemos teniendo dos Méxicos o dos sectores distintos dentro del mismo México. Uno competitivo, con precios razonables, con condiciones accesibles para un sector de la sociedad que puede pagar eso, y otro que definitivamente está ausente en los hogares, que es caro, inaccesible para sectores de menor ingreso. Y esto nos lleva a ver, entonces, cómo podemos analizar, y esa es la idea que quiero poner este día sobre la mesa, en cuanto al tipo de políticas públicas que nos van a llevar a cerrar esta brecha digital. Yo creo que el problema, entonces, hay que pensarlo en políticas que busquen la penetración en sectores de ingreso con cierto poder adquisitivo y políticas de acceso o de penetración en sectores que tengan un nivel de ingreso mucho más bajo. Y creo que esto nos empieza a permitir ver qué cóctel de políticas públicas podrían ser los adecuados para atacar. Entonces, dividamos entre sectores de mayor ingreso y sectores de menor ingreso. ¿De qué otra manera podríamos empezar a dividir el problema para atacar esto? Una gran discusión que existe es si la política o una agenda digital nacional es únicamente una agenda de conectividad. Y como yo veo la conectividad está bien, atacar el tema de la penetración, atacar el tema de la accesibilidad a las tecnologías de la información, pero desde el punto de vista de la oferta, que llegue el cable a la esquina de la casa, pero en la parte en donde creo que hay que fortalecer en los próximos años inmediatamente la agenda digital nacional es en cuestiones de demanda. Está viendo más o menos cómo está creciendo la penetración de PCs en distintos niveles de ingreso y ver cómo está creciendo la penetración de Internet en distintos niveles de ingreso. Lo que alcanzamos a ver con datos de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares del INEGI es que la penetración de PC en los niveles de mayor ingreso está creciendo más lentamente que la penetración del Internet. Es decir, el Internet está penetrando más rápido en los hogares de mayor ingreso y están conectando PCs que ya estaban ahí o que probablemente se están adquiriendo, pero el ritmo del Internet está creciendo más rápidamente. Lo que es preocupante es que en los niveles de menor ingreso está pasando lo contrario. Está creciendo la penetración de PC más rápido de lo que está creciendo la penetración del Internet. Entonces, resulta irónico que la PC, que es probablemente la mayor barrera para acceder a las tecnologías de la información y el conocimiento, la mayor barrera económica, pues no esté necesariamente siendo un inhibidor del crecimiento de la banda ancha en los menores niveles de ingreso. Dicho de otras palabras, lo que debe preocuparnos es si no es que nos falta fortalecer la parte de la educación y de la alfabetización digital, de modo que hogares de menor ingreso detecten que tienen la necesidad de incorporar eso a sus quehaceres diarios, a sus quehaceres domésticos, a la educación de sus hijos, y que una vez que lo detecten, entonces demanden este tipo de servicios, y obviamente ahí entraría una serie de políticas públicas destinadas a apoyar esto, ¿no? Entonces, yo dividiría, mi opinión es que deberíamos dividir el conjunto de políticas destinadas a atacar este problema. Yo lo veo como una matriz de 4 cuadrantes, ¿no? Una matriz en donde tenemos políticas destinadas a fomentar la penetración por el lado de la demanda, es decir, ver que haya demanda por este tipo de servicios en los deciles bajos y demanda en los deciles altos de ingreso. Y cuestiones de conectividad y oferta en los deciles bajos de ingreso y en los deciles de mayor ingreso. Y esto nos da que, por ejemplo, y no me voy a extender mucho en esta parte, pero si queremos que a los niveles de menor ingreso llegue este tipo de servicios, necesitamos ver cómo podemos fortalecer la demanda vía apoyos a equipo, vía la generación de contenidos
aptos para esa población en sus localidades y en los lugares en donde se desenvuelven y con las actividades económicas y sociales que tienen, y un tema de difusión y de educación que incluye de manera muy importante la vinculación con el sector educativo, ¿no? Y tendremos también que ayudar a la penetración en estos niveles de menor ingreso vía una mayor conectividad, como reduciendo los costos de despliegue que pueden tener los operadores para llegar a estas zonas, incrementando los programas con los que el propio Estado, y hay iniciativas interesantes con los que el propio Estado puede apoyar la provisión de estos servicios, ¿no? Necesitamos también tener una regulación que fortalezca los esquemas tarifarios, que los haga más atractivos para que la gente pueda acceder a esto, y, desde luego, mejorar las condiciones de competencia en el sector. No me extendería mucho, pero creo que con esto podemos empezar a tener una idea de que si tenemos este reto adelante, tenemos que empezar a verlo en partes y a dividirlo de una manera en que lo podamos atacar. Nada más para cerrar esta reflexión, les comparto una estimación que hice hace unos meses, en donde si creciera la penetración del Internet en el país, en todo el país, digamos, en todos los segmentos económicos, al mismo ritmo que ha venido creciendo la penetración en los 2 deciles, en el 20% más rico de la población, para llegar al 50% de cobertura, en lugar de llegar en el año 2025, llegaríamos en el año 2017. Y lo que se me hace interesante de esta estimación es que no estamos hablando de hacer lo que hizo Finlandia o hacer lo que están haciendo otros países. No, estamos simplemente diciendo, si lo mismo que hemos hecho en México para los segmentos de mayor ingreso, lo hacemos, obviamente con un diseño inteligente de política pública, si lo hacemos para los deciles de menor ingreso, podríamos estar acelerando la penetración de manera muy importante. Y ya para cerrar, porque sé que me excedí del tiempo y le pido una disculpa al diputado, pero la pregunta que se me hace muy importante, que es ¿cuál es el esquema digamos, de gobierno o el esquema institucional con el cual podemos fortalecer o acelerar una agenda digital nacional? Yo creo que hay muchos esquemas que pueden dar resultados satisfactorios. Si uno ve la experiencia internacional, existen distintos tipos de instituciones, existen distintos tipos de arreglos, digamos, entre gobierno e iniciativa privada que han funcionado. Lo que yo he visto como comunes denominadores en esas experiencias exitosas son los siguientes elementos. Yo creo que debe haber un elemento de transversalidad a todos los programas y a todas las dependencias que están involucradas en el fomento de la banda ancha. Es decir, tiene que ser un elemento común y, digamos, monitoreado, cuya congruencia esté monitoreada dentro del gobierno en sus distintos órdenes. Tiene que ser un elemento transversal, común, compartido, congruente entre las instancias de gobierno. El otro elemento importante que yo he visto en estas agendas es que la agenda nacional digital no se limita al tema del gobierno electrónico o e-gobierno, sino que se ve como una estrategia integral de largo aliento que incluye muchas actividades y que incluye, una serie de políticas públicas en donde el gobierno no nada más es el promotor de la conectividad, sino que es la punta de lanza para que se sigan desarrollando otras cuestiones que tienen que ver con la penetración de la banda ancha. El otro elemento, y que es muy importante para los distintos órdenes de gobierno y para los distintos organismos que participamos, es que los objetivos se incorporen de manera enfática y clara en los planes nacionales de desarrollo, en los programas sectoriales. Como funcionarios públicos, como, encargados de fomentar esta parte de la política pública, ayuda mucho cuando estos elementos, cuando estos objetivos ya están claramente reflejados en un programa que involucre al Estado en su conjunto. El cuarto elemento que yo vería aquí es que la cuestión de la banda ancha esté íntimamente vinculada con todos los programas sociales y con el sector educativo en su conjunto, ¿no? Y por último, que es algo que se mencionaba en esta mesa, es de alguna manera
ayudar a los estados y municipios para que desarrollen sus planes locales de banda ancha, que respondan a mejores prácticas nacionales e internacionales, y en donde de alguna manera podamos ver que todos los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno se empiezan a acomodar en una gran estrategia nacional, que yo creo que, y sobre todo con este tipo de ejercicios, con el que de nuevo le agradezco al diputado haberme incluido, creo que con este tipo de ejercicios estamos en el camino adecuado para avanzar en esto. Muchas gracias. Alexis Milo. Yo creo que una idea que se mencionó aquí, que yo creo que podría ayudar mucho, es esto de formar un gran grupo de expertos y encerrarlos, ¿no?, a discutir. Pero creo que lo que más, luego cerrarle la puerta por fuera para que ya no pudieran salir, ¿no? Porque un problema que hemos tenido en México es que estamos sobrediagnosticados, y en donde de alguna manera hay muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero de alguna manera no hemos encontrado el esquema institucional para realizarlo, y es por eso por lo que estamos aquí. Y algo que no, digamos, no quiero soslayar el papel que tiene la planeación, que tiene el articular una agenda digital que incluya todo. En ese sentido, yo no veo una disyuntiva entre lo que decía León Felipe y lo que decía Hanna. Yo no veo esa contradicción, porque creo que el Estado debe llevar a cabo dos tipos de medidas. Y aquí en esta parte es muy importante lo regulatorio, pero también lo legislativo. Es decir, sí es cierto, hay que planear una agenda digital, hay que hacer políticas congruentes, hay que coordinarse con estados y municipios, pero no hay que soslayar el papel que puede tener algunos pequeños, y digo entre comillas pequeños, cambios legislativos o regulatorios que pueden detonar toda una reacción en cadena en la digitalización, por ejemplo, del propio gobierno. Y les pongo dos ejemplos que a mí me gustan y se me hacen ilustrativos. En Chile pasaron una ley que tiene que ver con datos personales, y la ley para mí tiene una idea que es muy sencilla pero muy poderosa, y dice: el Estado o cualquier instancia del Estado no te puede pedir a ti privado un dato que viva en cualquier otra dependencia o instancia del Estado. Es decir, a mí nadie me puede pedir fotocopia de mi acta de nacimiento o de mi licencia de conducir, porque eso vive en alguna otra base de datos que también está bajo el control del Estado. Entonces, si tuviéramos, y no digo una ley exactamente calcada, porque creo que hay que ver la realidad de cada país, pero si tuviéramos este tipo de medidas, por ejemplo, obviamente llevaría tiempo transitar hacia eso, pero imagínense el encadenamiento en términos de tecnologías de la información que una ley o que algo así genera para el gobierno en su conjunto, porque entonces el Estado de Oaxaca tendría que hablar con el Estado de Tamaulipas y decir: oigan, vamos a compartir nuestras bases de datos, de licencias de manejo, de actas de nacimiento, de muchas cosas que obviamente generan no solo esta capacidad del Estado de dar un servicio, sino genera también una serie de digitalización de la sociedad y de las autoridades en su conjunto. Este es un ejemplo que a mí me gusta, que no es parte de no necesariamente es parte de un gran plan maestro, sino que es un cambio regulatorio, un cambio legislativo que modifica de manera radical el actuar del Estado en términos de las tecnologías de la información. Por ejemplo, se ha hablado mucho cómo meter a los estados y municipios cómo meterlos a la agenda digital, cómo hacer que se vuelvan parte de este esfuerzo por desplegar redes, por desplegar infraestructura. A mí un caso, no se ha hecho en ningún lugar del mundo, pero podría ser algo interesante, es pensar en declarar uso de suelo para uso de telecomunicaciones. Por ejemplo, si, y aquí tendría que ser la autoridad reguladora, la autoridad técnica, la que diga, bueno, todos estos predios en estos municipios pueden ser utilizados, por poner un ejemplo, para desplegar antenas de uso de celular o para antenas de telecomunicaciones. Y que entonces eso se volviera parte del uso de suelo y por lo tanto del registro catastral de ese terreno, de ese predio. Y obviamente al municipio le convendría, porque le podría cobrar un predial más alto a aquel que fuera declarado como parte de uso de suelo, igual que paga un predial más alto quien tenga un posible uso de suelo comercial, ¿no? Y entonces
en ese momento y en el momento en que estuviera autorizado eso, también se beneficia el dueño del predio porque eso hace que su predio se revalúe, porque puede utilizarlo para servicios de telecomunicaciones y además de alguna manera se evita toda esa proceso de autorizaciones que tendría que tener con el municipio. Entonces todos ganan los operadores porque se aumenta la oferta de sitios para telecomunicaciones, ganan los privados, obviamente los dueños de los predios porque se revalúan, ganan los municipios y estados porque sus ingresos por predial se incrementan. Es decir, son pequeños cambios, uno lo quise poner a nivel obviamente de lo que podría ser una legislación federal, el otro de lo que podría ser una legislación estatal o municipal, pero que son cambios relativamente pequeños que detonan todo un encadenamiento con el resto de la industria, con el resto del sector y que no necesariamente tendrían que ser parte de este gran plan maestro que digo debe estar ahí, debe diseñarse, pero que podrían ser las nuevas reglas del juego que favorecen el despliegue de estas redes y por lo tanto la penetración de la banda ancha.